qué hablamos de las multitudes argentinas? Sin duda porque son los grandes excluidos del relato histórico argentino. Han ido cambiando las visiones de la historia, pero siempre con un denominador común. Las multitudes han quedado afuera. Tal vez por la dificultad para saber qué pasaba con ellos, pero también porque no hubo la suficiente voluntad para tratar de escuchar qué pasaba con el pueblo argentino, con el bajo pueblo, con esas multitudes. Hola, hola. Buenas tardes, chicos, chicas. Hoy vamos a hablar el Chacho Peñalosa, un personaje bastante olvidado en la historiografía argentina. No sé si a ustedes les ha tocado una clase sobre el Chacho Peñalosa en el secundario, no sé si lo han visto en su formación docente. Yo les digo, en la universidad, a mí casi no me hablaron del Chacho Peñalosa. Es posible hablar de este personaje si no hablamos de las multitudes argentinas. Esa definición que en su conjunto se llama gauchos, que es una especie de mezcla entre los pueblos originarios, los españoles, los negros libertos, toda esa mezcla cultural, étnica. Él era el líder, un gran líder. Arranquemos por el personaje en sí mismo, la vida del Chacho. Casi como si fuera una caricatura, el cuchillo, el cinturón, el caballo, la imagen de un gaucho. Porque es la representación que se quiso hacer del Chacho. Esto no es una foto, ni siquiera es un daguerrotipo. Pero ¿qué fue de la vida de este hombre? ¿Y qué significaba? Nació en el sur de la provincia de La Rioja, en esa región que llaman Los Llanos, y que provenía, ojo a este dato, de una familia de hacendados acomodados, tanto por parte de madre como parte de padre. Ángel Vicente Peñalosa pertenecía a una de las familias más antiguas de La Rioja. Fue educado por su tío abuelo, que era sacerdote, que cada vez que quería llamarlo, lo llamaba como muchacho, vení para acá, y de ahí quedó el apodo que lo acompañó el resto de su vida, Chacho Peñalosa. Cuando el sacerdote muere, el Chacho queda a cargo de Facundo Quiroga, un comandante, lo cual hace que su educación pase a ser de religiosa a militar y se adentre en el mundo de la milicia desde muy joven. Si tenemos que hablar de los gauchos, tenemos que hablar de la pulpería porque hay toda una especie de cultura gauchesca que la podemos encontrar en muchísimos rubros, en muchísimos aspectos, pero estamos en una pulpería y para hablar del Chacho Peñalosa y sus gauchos es importante porque, entre otras cosas, es un lugar de encuentro, de sociabilidad, porque en otros ámbitos el gaucho está solo, pero acá no está solo. Y es el momento en el que se encuentran, que se relajan, que por supuesto se toman una caña, pero al mismo tiempo intercambian ideas, intercambian opiniones. Así que la pulpería es un universo en el que se vende de todo y se sociabiliza. Por eso es impresionante la cantidad de lugares en donde está nombrada la pulpería, porque es impensable la cultura gauchesca sin lugares como este. Dice que fue desde muy joven jefe de las milicias, que estaba a cargo de Facundo Quiroga, ¿puede ser? Muy bien, es verdad. Ya a los 22 años hay registros de que empieza a luchar con Facundo Quiroga. Facundo Quiroga era otro caudillo, con características muy parecidas, pero durante 10 años fue lugarteniente de Facundo Quiroga en una batalla o en una guerra prolongada que desde 1820 toda esta región, Río de la Plata y alrededores, estaba sumida. Desde 1820, en que las provincias no aceptaron la constitución que quería imponer Buenos Aires, empezó una guerra civil. Esto es algo que a veces no se enseña de esta manera. Una larga guerra civil con muchísimos muertos y que insumió muchísimos recursos, pero Buenos Aires, queriendo imponer un modelo, no solamente una cuestión de que Buenos Aires quiere mandar sobre las provincias, sino que hay un modelo económico que viene de la mano de eso. Por esos años, las provincias respondían a Buenos Aires, pero en 1820 empieza lo que se llama la anarquía del 20
en la cual las provincias dejan de obedecer a Buenos Aires. Y en todas estas regiones, los gauchos e incluso las élites resistían. Facundo Quiroga es una gran expresión de esa resistencia y el Chacho Peñalosa durante 10 años luchó junto a él. De todos los atuendos posibles, ¿por qué eligió este así de ese color colorado? Bueno, porque sabía que venían a hacer un comentario sobre el Chacho Peñalosa, entonces me pareció bien ponerme el Colorado del Monte de don Juan Manuel de Rosas. Los gauchos Colorado del Monte. El Colorado del Monte, sí, sí, sí. ¿Y qué tiene ahí? Bueno, está la divisa Punzó, donde Juan Manuel de Rosas escribe muerte a los unitarios. ¡Viva la Santa Federación! Lo interesante del Chacho Peñalosa es su capacidad de convocar a los gauchos a pelear. Ya más adelante, dentro de un ratito, vamos a tratar de pensar por qué lo acompañaban. Pero en 1836 asesinan a Facundo Quiroga y a partir de ese momento él, que era prácticamente su principal lugarteniente, asume seguir con esa batalla. Bueno, sabemos que el Chacho Peñalosa ha llegado a estar enfrentado incluso militarmente contra Rosas, pero podríamos decir que los gauchos y la montonera del Chacho tenían un atuendo parecido a este. Un parecido, claro, sí, 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 un parecido. Y también llevaba una vincha, realmente Punzó, que era una divisa que, para saber que también pertenecía al federalismo. Claro, era como la distinción de los gauchos federales. Sí, claro, claro, claro. Pero tal vez se hubiese puesto también esta ropa en un caso que tendría que salir a pelear. Yo creo que también el Chacho haría lo mismo. A veces no hay una lógica entre blanco y negro, buenos, malos, unitarios federales. No es tan así, porque por momentos fue aliado de Rosas, por momentos fue enemigo de Rosas, luchó contra Rosas. De hecho, en 1841, en una de sus derrotas, tuvo que emigrar a Chile. ¿Y quién estaba en Chile? Sarmiento. Decilo. Sarmiento, sí. Exactamente. Vuelve a La Rioja y ¿qué pasa? Él tiene tanta llegada sobre los gauchos, tanta llegada sobre lo que en algunos momentos se llama Bajo Pueblo, que simplemente hace correr el rumor de que necesita dar una pelea y en poco tiempo logra juntar un ejército de entre 2.000 y 6.000 personas, gauchos, dispuestos a dejar su hacienda, dejar su familia e ir a pelear. Fue el departamento de los Llanos, ¿puede ser? Sí, señor, en el departamento de los Llanos. Ahora, vuelve a perder. Gana un par de veces, vuelve a perder. En 1845 se vuelve a ir a Chile. ¿Y qué pasa en 1845? Sarmiento está escribiendo El Facundo. Están los dos exiliados en el mismo lugar y representan ideas prácticamente diametralmente opuestas. Vuelve y durante mucho tiempo Chacho Peñalosa se convierte en una especie de comandante de La Rioja, casi el hombre que gobierna. Y si no gobierna, está ahí, junto con los gobernantes. Hay como todo un ciclo que tal vez no es tan interesante, de peleas que se ganan, de que se pierden, pero poco a poco va teniendo un nuevo aliado y se va convirtiendo otra vez en el hombre de confianza de otro gran personaje, que es Justo José de Urquiza. En 1852, en la batalla de Caseros, lo encontramos al Chacho Peñalosa luchando con Urquiza contra Rosas. Y con Sarmiento y con Mitre. Con Sarmiento, con Mitre, exactamente, porque Urquiza representaba muchos intereses diversos. Y hay veces que las alianzas se tejen por ideas profundas, pero hay otras veces que estas alianzas tienen que ver directamente con vínculos personales. Bueno, Urquiza creo que lo nombra jefe de las armas. Y con eso fue ganando batallas. Jefe de las armas de La Rioja. De La Rioja. Y 1861 es un momento clave. ¿Qué pasó en 1861? Batalla de Pavón. Bien, Batalla de Pavón. Para mí, el parteaguas de la historia del siglo XIX argentino, casi que debería
a ver una película sobre la batalla de Pavón. Porque está ahí, el escenario. Está el Chacho Peñalosa para luchar, como muchos otros caudillos de provincias. Llega Urquiza con todos sus jinetes entrerrianos invencibles. Y enfrente, Bartolomé Mitre. Está el escenario. Lo que podemos ver en la imagen es lo que conocemos como la Batalla de Pavón, que se produce el 17 de septiembre de 1861. Esta batalla marca el final, ¿sí?, del enfrentamiento entre los caudillos provinciales y la provincia de Buenos Aires. En medio de una batalla dudosa, como podemos ver en la imagen, Justo José de Urquiza retira a sus tropas a pesar de tener una superioridad numérica. Esto genera que Buenos Aires obtenga la victoria, imponiendo su modelo económico en todo el territorio. Después de un largo enfrentamiento entre dos modelos, que es el de los unitarios y el de los federales, esta batalla es de suma importancia porque pone fin a esa división y lo que provoca es que se unifique el territorio bajo un solo modelo, que sería el de Buenos Aires, dando paso a la organización nacional liberal que conocemos a fines del siglo XIX. ¿Y qué hace Urquiza? Se da la vuelta y se va. Se da vuelta y se va. ¿Para qué fue? Enigma. Y se va. Y quedan los caudillos federales que querían dar esa batalla solos y son derrotados por Mitre. Y acá empieza, tal vez, el momento más importante, más significativo de la vida del Chacho Peñalosa, porque él es la resistencia al proyecto de Mitre. Mitre, a partir de ese momento, es prácticamente implacable con los caudillos federales. Provincia por provincia van cayendo y donde hay alguna resistencia son aplastados con métodos desmesurados. Asesinatos. Y el Chacho Peñalosa resiste. Se esconde en los llanos, pierde una batalla, vuelve a los llanos, consigue que el gauchaje lo siga. Esto se prolonga por mucho tiempo. Finalmente, en 1863, pierde una batalla central, lo persiguen hasta la provincia, el mayor Ilarzábal lo quiere asesinar, el que está absolutamente encarnizado con el Chacho Peñalosa es Sarmiento, pide la cabeza del Chacho, el Chacho se entrega. Él había hecho muchísimos intentos por negociar, incluso hay un pacto que se llama el Pacto de las Banderitas, en el que él dice, intercambiemos prisioneros. El Chacho entrega a los prisioneros que tenían y del otro lado no le entregan nada porque los habían asesinado a todos. Está peleando aislado, está peleando contra ejércitos que tienen armas mucho más modernas. Hay que tener en cuenta que el criollo no era muy afecto al uso de las armas de fuego. Más bien lo que usaban los paisanos de las montoneras eran armas blancas. El facón, el sable, la tacuara, las boleadoras. Los soldados del Chacho Peñalosa fueron capturados por las tropas nacionales, ¿sí?, comandadas por el mayor Irrazábal, que fue quien mató al Chacho Peñalosa. Podemos ver a los soldados tomados como prisioneros y expuestos en medio de una calle. Y adelante vemos también un cañón de cuero crudo. Lo van llevando a un encierro, él se entrega, se rinde, lo van a juzgar, pero llega Irrazábal, le clava un lanzazo, le pide a sus hombres que le peguen muchos tiros ya muerto, le cortan la cabeza, la ponen en una pica en la plaza de Olta para que todo el pueblo vea lo que pasa a los que se rebelan, y a su mujer, Victoria Romero, la obligan a barrer el pueblo encadenada. Estos son los hechos. Ahora podemos pasar a pensarlos, qué significan cada uno de ellos. Hablemos de esas multitudes plebeyas, hablemos de los gauchos, hablemos de los sectores populares. Ahora, fíjense estas imágenes. Son imágenes de gauchos, de sectores populares, del bajo pueblo. ¿Qué característica muy distintiva tenía la Argentina con respecto a sus sectores populares? En primer lugar, una cantidad de tierra, una extensión de territorio tan grande
que cualquiera que quisiera tener una tierra la podía tener. Segundo, cantidad de caballos. El transporte no era un problema para nadie, porque estaban ahí, salvajes por la pampa y por toda la Argentina. Y la tercera característica, muy fuerte, lo mismo ocurría con el ganado. Había una cantidad de cabezas de ganado que algunos calculan en 5 por persona. Es muy importante entender el vínculo personal, les diría, que hay entre el gaucho y su caballo. Es un vínculo emotivo, está reflejado en el folclore, en la poesía, incluso en el mundo pictórico. Pero acá hay un concepto que es el de democracia ecuestre. A diferencia de lo que pasaba en Europa, que el propietario de un caballo era denominado caballero, porque era muy singular y extraordinario que alguien tenga un caballo, aquí pasaba todo lo contrario. Acá cualquiera tenía un caballo. Por lo tanto, si uno quería vivir, si un gaucho quería comer, si quería tener una casa, si quería tener su rancho, lo podía hacer. Lo primero que tenemos son las quejas de los estancieros. ¿De qué se quejaban? De que nadie quería trabajar. ¿Y por qué iban a querer trabajar? Por un sueldo bajo, si podían tener carne, podían tener su choza, podían tener tierra, podían tener caballo. ¿Por qué iban a estar trabajando 12 horas para un estanciero? Bueno, esta es una pregunta central. Porque el mercado de trabajo en la Argentina se hizo a sangre y fuego. O en una estancia o formen parte del ejército. En 1815, el gobierno de Rivadavia, luego de la Revolución de Mayo, se crea la ley de vagos y malentretenidos. Si te encontraban sin la papeleta, te encarcelaban y entonces de esta manera se evitaba a los vagos la mendicidad y se prohibía, como se ve en esta imagen, lo que sería el juego, el alcohol. ¿Cómo empieza el Martín Fierro de José Hernández? Que estamos cumpliendo 150 años de ese texto. ¿Cómo empieza? Un gaucho tranquilo con su chinita que le vienen a decir, ¿tenés la boleta de Conchavo? No, no la tengo, lo persiguen, se escapa, se convierte en un delincuente. Esa es la historia. Lo que buscaba la ley era ponerle fin a esa libertad que tenía el sector rural y que no ande tan libremente por la vida, sino que tenga un trabajo fijo para que genere la mano de obra barata y así se beneficien los ricos. Cuando avanza el Estado, emergen dentro de esas resistencias quienes las conducen. ¿Y quiénes los conducen? Bueno, personajes reconocidos por todos, como en el caso de la familia Peñalosa, que hacía mucho que estaba, que eran reconocidos ganaderos y que se pusieron a la cabeza de la resistencia. Tenemos que ver cómo los abordamos en una clase de secundario. O sea, yo pensaba en hablar sobre las multitudes, las clases populares que seguían al Chacho. Sí, me gusta. Sí, puede ser. O sea, hacer una historia de los de abajo. Sí. Mostrar cómo las clases populares defendían sus ideologías. Que no era solo la figura de él, sino que había toda una ideología detrás para defender. Sí. ¿Qué dicen? ¿Y cómo hacemos que eso sea más práctico, más visible? Tenemos que llevar algo para que los alumnos lo puedan ver y comprender sencillo, ¿no? Podemos basarnos en qué es lo que se enseña, por ejemplo, Bien. con los manuales que se usan Sí. en la secundaria. Total. Y ver qué es lo que se enseña y qué podemos analizar en base a eso. Sí. Y ver lo que se enseña sobre las clases populares. Sí. Esta es la casa en la que nació el Chacho, en la localidad de Guaja, en 1798, y refleja las características de las viviendas de los gauchos. Paredes de barro, techos de paja. Refleja la desigualdad que había entre las viviendas de los gauchos y los sectores dominantes. La violencia política expresa más de lo que ustedes se puedan imaginar lo que fue el siglo XIX. Estos son gauchos derrotados, presos. ¿Pero en dónde se expresa la violencia? Por supuesto, en primer lugar, en los hechos. Se ha hecho un cálculo de cerca de 2.500 sublevaciones, guerritas, en esa extensa guerra civil, y el número de muertos
Se calcula en cerca de 11.000. Ahora, 11.000 muertos de esa época, si hacemos la proporción con habitantes en la actualidad, son cerca de 50.000 muertos. Estamos imposibilitados de pensar toda la historia de esa época si no tenemos en cuenta que todos tienen algún caído en estas guerras civiles. O han perdido toda su familia, o han perdido a un amigo, alguien siempre tiene algún muerto ahí por el que pelear. Pero la violencia no solamente se expresa sobre los cuerpos, sino en los discursos. Tenemos a dos personajes centrales de la historia argentina como Sarmiento y Bartolomé Mitre pidiendo la muerte, y la muerte cruel, del Chacho Peñalosa. Sarmiento, hablando del general Sandes, que es el que reprime y toma prisioneros a las montoneras del Chacho Peñalosa, dice, mátelos. No hay nada que rescatar entre esos pícaros. Esto que vemos acá es un daguerrotipo de Ambrosio Sandes, el considerado gaucho más sanguinario de la historia, y era un gaucho que estaba bajo el servicio del ejército militar. Mitre le dice, no les tenemos que dar ni siquiera el privilegio de que sean considerados adversarios políticos. Hay que hacerles una guerra de policía. Son delincuentes. Esto, si se lo ponen a pensar un solo minuto, interpela al discurso político del siglo XX y el siglo XXI argentino de una manera colosal, considerando al adversario un delincuente, no dándole el estatus de, bueno, es otro proyecto. Y haces una comparación. Sí. ¿De qué? Y ponele, tal manual se decía tal cosa, hoy se cuenta tal otra. Y analizamos, por ejemplo, no sé, se me ocurre como solo el lado de las imágenes, por ejemplo. No el Puede texto, ser. sino qué es lo que se mostraba con las imágenes en los manuales. Más fácil. ¿Hacemos focos en algo en específico? ¿En género? ¿Cuestiones de género? Cuestiones de género está bueno. Bueno, si analizamos lo de género, sería comparar la cantidad de imágenes de mujeres y de varones. Me gusta. Sacar una estadística de la cantidad de capaz, ver cuál era la visión de los manuales y analizar la estadística de la cantidad de imágenes de hombres y de mujeres. ¿Y en qué en cada situaciones manual. se encuentran? ¿Y la estadística en qué aplicación la mostraríamos? ¿Un gráfico? Gráficos. Sí. O sea, en Word tenés los gráficos más comunes, son un gráfico de torta, gráfico de columna. Podemos pedir que hagan algo un poco más innovador, como un Canva, una presentación con un poco más de onda, más colores, imágenes, Más moderno. un poco más moderno. Y les va a copar a los chicos. Está bueno. Lo que pensamos con mis compañeros como propuesta para llevar al aula como futuros docentes es que los estudiantes puedan analizar el rol de la mujer dentro de la historia. Y para que lo hagan, elegimos lo que tienen más a mano, que son los textos de secundaria, los manuales que usaron durante todo su recorrido escolar. Y que puedan analizar la cantidad de imágenes que hay de varones como tanto de mujeres. Los textos de los manuales de historia generalmente nos muestran a las mujeres. Quizás este gráfico nos ayude a comprender que hay poca participación del rol de las mujeres en los textos de historia. Es una herramienta que nos sirve como material educativo para mostrar gráficos y hacer comparaciones históricas sobre diferentes puntos de vista de la historia, en este caso con los manuales, donde en una época se veía hechos de grandes hombres de la historia y quizás con el manual que mostramos nos muestren un rol fundamental de la mujer en estos tiempos. Bueno, chicos, la verdad que es muy interesante el trabajo que hicieron. La herramienta del PowerPoint, por supuesto, es muy gráfica, muy pedagógica, pero más allá de la herramienta, me parece el contenido muy interesante, porque si el 85% de las imágenes de los manuales son hombres, ya ahí, más allá del contenido histórico, ya ahí estamos deformando la historia. Ya en ese solo aspecto se está ocultando. Así como hablábamos de que se ocultaban los sectores populares, se está ocultando a las mujeres. Y cuando no se la oculta, se la pone como hija, como madre, etc. Cuando les toque dar sus clases, cuando sea el momento de enseñar mediados del siglo XIX, me parece que es muy potente la idea de hablar del Chacho Peñalosa, porque hay algo inquietante ahí.
El Chacho Peñalosa no es el personaje en sí mismo, sino el exponente de los sectores populares, que es lo que básicamente ha quedado ocluido en la historia argentina. Y como no tenemos esos documentos, el Chacho, acusado de 1000 tropelías, en realidad representa lo tan temido, los sectores populares, el bajo pueblo, las masas plebeyas, los gauchos.